Doctor, ya la grabación inició, entonces cuando quiera puede dar comienzo a la conferencia. Perfecto, listo. Entonces, entonces empezamos. Pues primero que todo, agradezco muchísimo la invitación. Siempre es un gusto estar aquí en este espacio donde podemos compartir ideas interesantes, conceptos vanguardistas. Espero pues que esta conferencia les deje una idea de cuál es la tendencia reproductiva a nivel mundial y por qué las terapias de reproducción asistida son tan relevantes en esa nueva visión de la reproducción en nuestra sociedad y por qué tienen que hacer parte de esa planificación de nuestras familias en los años venideros. Perdón. Eso, excelente. Entonces, pues no tengo ningún conflicto de interés distinto a ser socio del grupo Inser Colombia, que es el grupo de reproducción más grande en el país y obviamente trabajamos con técnicas de reproducción asistida, de hecho muchas pues, de las que vamos a hablar en este tema. Y cuando nos hablan de planificación familiar, generalmente siempre pensamos en anticoncepción y generalmente pensamos en cómo evitar el embarazo, porque esa es la idea con que nos han formado en nuestras universidades. Sin embargo, la planificación familiar no solo se trata de cómo evitar ese embarazo, sino también de cómo llegar a un objetivo de familia que se ha planteado con anterioridad. Es una manera de darle poder a las personas sobre la decisión en su vida reproductiva. Y dentro de los métodos de planificación familiar se incluyen tanto los métodos contraceptivos para evitar el embarazo como los métodos de reproducción asistida para lograrlo y para modular esa familia que se tiene concebida. Mm. Y en este orden de ideas es muy importante entender qué está pasando con la reproducción a nivel mundial. Si ustedes ven esta tabla, es supremamente llamativa. Esta es publicada por Our World in Data. Em, y si se dan cuenta, el, la línea roja, esta que les estoy demostrando aquí, es el promedio de vida a nivel mundial, cómo ha evolucionado en el tiempo. Si se dan cuenta, para 1900, o sea, hace 120 años, el promedio de vida en el mundo era algo así como 32, 33 años. Pero para 1950 ya ese promedio de vida había subido casi 20 años. Y para el 2021 el promedio de vida a nivel mundial pasó de 32 a 74 años en el 2021. Un cambio radical y drástico que tiene pues muchas implicaciones en nuestro comportamiento como sociedad. Si ustedes ven, ya hay países donde el promedio de vida se empieza a acercar a los 90 años, algo así como Oceanía, como Canadá, como algunos países europeos. Pero Colombia no está tan lejos. Si ven acá, ya nos estamos metiendo en ese rango de los 74, 75 años en nuestro promedio de vida. O sea, el tema cambia de una manera radical y lo estamos viendo día a día. Y si ven aquí el comportamiento de Colombia como tal, para 1950, el promedio de vida de las mujeres en Colombia era 50,6 años, 1950. El promedio de vida de los hombres era 45,9 años. Para el 2021, en Colombia, ese promedio de vida de las mujeres pasó de 50 años a 76 años. Obviamente con lo que eso implica desde el punto de vista de la formación de familia y desde el punto de vista reproductivo. Entonces, conclusión, las mujeres indiscutiblemente están viviendo más, no solo a nivel mundial, sino en Colombia particularmente. Pero no solamente estas mujeres están viviendo más, sino que están teniendo un enfoque distinto de la manera como ellas llevan su vida en cuanto a tiene que ver con la maternidad y con su desempeño profesional y académico. Hoy en día,
Esta disyuntiva la están sufriendo una gran cantidad de mujeres. Ellas no saben si ser buenas buenas mamás o si ser buenas profesionales. Y muchas veces, y de manera desafortunada, pues estas dos cosas no van tan de la mano. Entonces, están manejando una disyuntiva social y reproductiva grande en este momento. Y si ustedes se dan cuenta, esto es en Estados Unidos lo que ha variado la educación superior, la educación universitaria en los hombres y las mujeres. Para 1970, ¿sí? Esta era la proporción de hombres que tenían educación superior versus la proporción de mujeres. Eso cambió para el año 2000 y desde el año 2000 las mujeres están teniendo una mayor proporción de educación superior en Estados Unidos que los hombres. Para el 2021 hay muchas más mujeres con educación superior en Estados Unidos que hombres. Pero eso no es solo Estados Unidos. Estos son datos a nivel mundial. Y aquí vemos que para el 2000, que es la línea roja en puntos, es el fenómeno mundial. Y esta línea negra implica que hay paridad, que hay igualdad en educación en hombres y mujeres. ¿Sí? Entonces, las mujeres para 1970 estaban muy por debajo a nivel mundial en educación que los hombres, en educación superior, pero se equipararon para el año 2000. Y en el mundo, ya al año 2016, es más la proporción de mujeres que tiene educación superior en el mundo que los hombres. Pero hay algunas regiones que no se comportan así. Por ejemplo, el África subsahariana sigue siendo pues una proporción de mujeres con mucha menos educación que los hombres. Pero este fenómeno de mujeres con mayor educación universitaria es todavía más notorio en países de alto ingreso o países del primer mundo. Perdón. Conclusión, las mujeres están aumentando a nivel mundial su escolaridad. Pero ¿qué implicación tiene que las mujeres aumenten su escolaridad desde el punto de vista reproductivo? Es información del National Center for Health Statistics en USA, en Estados Unidos, perdón. Em, y lo que demuestra es que las mujeres que no tienen un título universitario tienen su primer hijo en promedio en Estados Unidos a los 23 años. Pero las mujeres que tienen un título universitario tienen en promedio su primer hijo en Estados Unidos a los 30 años. Un gran cambio. Entonces, a mayor nivel de escolaridad femenina, mayor la edad en que las mujeres buscan su embarazo. Y por esa razón, la anticoncepción ha aumentado drásticamente. Aquí ven la proporción de mujeres que buscaban anticoncepción o que utilizaban anticoncepción en 1990 versus la proporción de mujeres que lo hacen en el 2021, de acuerdo con las Naciones Unidas. Ese número o ese porcentaje, ese número de mujeres pasó de 0.7 billones de mujeres planificando en el 1990 a 1.1 billones de mujeres planificando en el 2021. Eso quiere decir que para el 90 el 40% de las mujeres planificaba, para el 2021 el 50% de las mujeres utiliza algún método de planificación para evitar el embarazo. Entonces, pues las mujeres están utilizando métodos de anticoncepción con mayor frecuencia y en mayor proporción. Y eso obviamente tiene pues unas consecuencias frente a la fecundidad global. En 1990 el número de hijos por mujer era 3.3 y para el 2021 el número de hijos por mujer a nivel mundial es 2.3. Hay una disminución clara en la fecundidad a nivel global y por ende cada hijo es más planeado. ¿Sí? Y esto es un fenómeno mundial. Si ustedes ven aquí, la línea negra es el comportamiento de la fecundidad a nivel global. Esto es publicado por las Naciones Unidas. Para 1950, la tasa de fecundidad por mujer era 5, ¿sí? Para el 2021, la tasa de fecundidad por mujer es ligeramente por encima de 2 a nivel mundial, ¿sí? Pero miren la diferencia en comportamiento de los distintos países, porque nosotros creímos que esto era simplemente un fenómeno de la caída de las tasas de fecundidad en los países del primer mundo, ¿sí? Y es verdad, esto es Europa y Estados Unidos.
¿sí? Se ve cómo ha disminuido desde hace mucho tiempo ya y cómo está muy por debajo de 2, que es el límite donde permite que la población se sostenga en número. O sea, para que la población se mantenga en su número, cada mujer debe tener 2 hijos, que pues obviamente contamos con que equivale a una pareja. Si la mujer tiene menos de 2 hijos, el número de habitantes en esa población empieza a disminuir. Entonces, los países del primer mundo, indiscutiblemente, pues han bajado desde hace mucho más tiempo y tienen una tasa de fecundidad muy baja, ¿sí? Aquí vemos, por ejemplo, Europa y Estados Unidos, ¿sí? Pero miren Latinoamérica, que es la línea amarilla, ¿sí? Latinoamérica no ha sido exenta de este fenómeno. Y vemos como hoy, en el 2021-22, la tasa de fecundidad en Latinoamérica también está por debajo de 2. Y repito, el mundo está proyectado que para el 2050 llegue a una tasa de fecundidad por mujer de 2, lo que quiere decir que la población a partir del 2050 va a dejar de crecer y va a empezar a disminuir en número a nivel mundial. Y aquí vemos Latinoamérica, ¿sí? Y vemos particularmente Colombia, la tasa de fecundidad para el 2022, 1,74. O sea que si no fuera por la migración que estamos teniendo en este momento hacia Colombia, nuestra población, nuestro número de habitantes ya estaría disminuyendo. Pero miren qué tan interesante lo que implica el tema reproductivo a nivel mundial y lo que está pasando en ese sentido. En el Instituto Nacional de Estadística en España, en el 2021, reportan que hay para ese año 6.265.153 niños menores de 14 años registrados en ese país. Y según la Red Española de Identificación de Animales de Compañía, hay para ese mismo año 2021, 13 millones de mascotas registradas. No sabemos el dato de las no registradas, pero hay el doble de mascotas que niños menores de 14 años. Comportamiento reproductivo muy particular que se está dando a nivel mundial. Entonces, el mayor uso de los métodos de anticoncepción está disminuyendo a nivel mundial la tasa de fecundidad y la tasa de natalidad. Estamos pasando, por ende, de ser una sociedad con alta mortalidad y alta fertilidad a ser una sociedad con baja mortalidad y con baja fertilidad. Y no solamente entonces es esa baja fertilidad, sino una fertilidad más planificada, una fertilidad que se está dando en condiciones diferentes. Entonces vemos como esa edad del primer hijo de las mujeres en Estados Unidos ha venido aumentando consistentemente. Y cuando en 1970 era 21 años, para el 2012 ya había subido casi 5 años. Y ustedes ven aquí las curvas de comportamiento en cuanto a edad para la concepción del primer hijo, ¿sí? Este es 1980, donde el pico era a los 20 años y después disminuía consistentemente. Y esta es 2016, donde ese pico ya no es a los 20 años, donde incluso ya se está empezando a marcar un pico hacia los 30 años. Pero repito, eso no es solo un fenómeno en Estados Unidos, esto es la edad del primer hijo en Europa. Miren lo que ha ocurrido desde 1980 desde 1995 hasta el 2022, o sea, estamos hablando de básicamente 25, 27 años, la edad en que esas mujeres en Europa están buscando su hijo ha aumentado casi 4 años. ¿Sí? Y esta es la información de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos, a la cual pertenece Colombia. ¿Sí? Si ustedes ven los rombos blancos, ¿sí? Es la edad del primer hijo en promedio en estos países, ¿sí? Para el 2000, el año 2000. Y la barra azul es la edad promedio del primer hijo para estos países para el año 2020. ¿Ya? Si se dan cuenta, si se dan cuenta la diferencia en casi todos los países de la OECD. Y en Estados Unidos, para el 2017, es el primer año donde la proporción de mujeres por encima de 30 años fue mayor, teniendo bebés, fue mayor que la proporción de mujeres por debajo de 30 años. Si se dan cuenta aquí, ¿sí?
el 49% de las mujeres que tuvieron un hijo en Estados Unidos en el 2017 tenían menos de 30 años y el 51 eran mujeres que tenían más de 30 años. Entonces, pues esto se va a volver un fenómeno cada vez más común. Esto lo vamos a empezar a ver con mayor frecuencia. De hecho, la Sociedad Colombiana de Fertilidad y Esterilidad hoy en día tiene como límite de edad para tratamiento, para buscar un embarazo en mujeres por reproducción asistida hasta los 55 años. Pero la Sociedad Americana de Medicina Reproductiva tenía el límite de 55 años hasta hace unos 3 4 años. Y hace 3 4 años dijo ya no hay límite, no hay límite en edad para buscar un embarazo, depende del análisis individual de las condiciones de salud de cada mujer. Entonces, la edad en que las mujeres se están embarazando por primera vez va en un aumento consistente. ¿Qué implicaciones tiene ese aumento consistente en la edad en que las mujeres se están embarazando? Pues obviamente tiene unas implicaciones reproductivas grandísimas. Todos sabemos que la reserva ovárica en la mujer es una reserva agotable, que la mitosis en las ovogonias a nivel ovárico desaparece a partir de la semana 21 del desarrollo fetal. Que esos ovocitos que están preservados en los ovarios de la mujer en la profase de la primera meiosis pues se van agotando a medida que la mujer los va utilizando. Y no solamente disminuyen en calidad, sino que también en cantidad, sino que también disminuyen en calidad. Entonces, por ende, pues el potencial reproductivo de las mujeres pues disminuye drásticamente con la edad. Y esa disminución la empezamos a notar máximo después de los 30 años, pero se vuelve mucho más relevante después de los 35 años, como vemos en esta gráfica. Y eso, pues obviamente hace que el potencial reproductivo y la posibilidad de obtener un embarazo espontáneo por cada ciclo menstrual disminuya con la edad. A los 25 años, la fecundidad mensual de una mujer, la fecundabilidad mensual de una mujer es 25%. A los 30 años se disminuye a un 20%. A los 35 años ya está por debajo del 15%. A los 40 años, pues en cada ciclo menstrual la posibilidad de que una mujer de 40 años o más logre un embarazo espontáneo está por debajo del 5%. Grandes implicaciones. Y por ende, pues obviamente también aumenta la incidencia de infertilidad. La posibilidad de sufrir infertilidad entre los 15 y los 29 años es 11%, pero entre los 35 y los 39 años es casi 39%, y en mujeres de 40 años o más es 50% aproximadamente. Entonces, la infertilidad es más frecuente a medida que aumenta la edad femenina. Pero no solamente la infertilidad, sino también el riesgo de aborto espontáneo. Pues ustedes muy bien saben que los ovocitos son células tetraploides cuando están en el folículo primordial y que tienen que hacer dos divisiones meióticas para convertirse en una célula haploide que pueda recibir el espermatozoide que también es haploide y formar una célula diploide que empiece mitosis. Pues bien, estas dos divisiones meióticas, a medida que el ovocito pierde calidad, empieza a cometer errores principalmente de disyunción, ¿sí? Y esos errores de disyunción generan la formación de ovocitos aneuploides, y la mayoría de los embriones aneuploides en nuestra raza son incompatibles con la vida, y son embriones que pues o no van a implantarse o que si implantan pues van a terminar en una pérdida temprana del embarazo. Entonces el aborto espontáneo va aumentando a medida que aumenta la edad de la mujer. Y si se dan cuenta aquí, pues ese fenómeno se empieza a marcar más desde los 35 años en adelante. A los 35 años, pues más o menos un 15% de las mujeres que tienen un embarazo tienen una pérdida temprana, un aborto clínico, ¿sí? Pero ya hacia los 44, 45 años, casi el 55% de esos embarazos se pierden y terminan en un aborto espontáneo. Aquí también lo vemos, ¿sí? Mujeres mayores de 45 años, entonces ya tasas de aborto llegan a ser de 75%, entre los 40 y 44 años del 51%, pero vemos aquí que mujeres entre los 20 y los 35 años tienen unas tasas bajas de pérdida gestacional entre 9 y el 15%, que ese fenómeno empieza a aumentar de manera más notoria a partir de los 35 años. Entonces el riesgo de aborto espontáneo es mayor a mayor edad femenina, pero tampoco no solo es el mayor riesgo de infertilidad, menor potencial reproductivo, no solo es mayor el riesgo de aborto, sino que también es mayor la proporción de embriones aneuploides, aumentando la edad femenina. Si ustedes ven aquí, esos son embriones analizados por diagnóstico genético preimplantación, ¿sí? Y en mujeres
casi hasta los 33, 34, 35 años, pues la proporción de embriones aneuploides es algo así como el 30%, y de ahí empieza a aumentar de una manera sostenida y muy importante. Y para los 44, 45 años, casi el 90% de los embriones que se forman en una mujer son aneuploides. Aquí lo vemos también, 45 años, 84% de embriones aneuploides versus un 30% a los 30 años, ¿sí? Y pues obviamente, pues si hay más formación de embriones aneuploides, pues hay más posibilidad de tener bebés vivos o de tener nacimientos con bebés con aneuploidías o con alteraciones cromosómicas, ¿sí? Entonces a los 20 años el riesgo de tener un bebé con Down es 1 en 1500, pero a los 45 es 1 en 35. O a los 20 años el riesgo de tener un bebé con algún trastorno cromosómico es 1 en 500, a los 45 es 1 en 18. Eso es indiscutible el efecto de la edad sobre este tema. El riesgo de embriones y embarazos con aneuploidías aumenta con el aumento de la edad femenina. Entonces lo vemos aquí como resumen. La línea roja es el potencial reproductivo, cómo va disminuyendo a medida que avanza la edad de la mujer, ¿sí? La línea azul es cómo aumenta el riesgo de tener un bebé con una aneuploidía, y la línea verde es cómo aumenta el riesgo de tener un aborto espontáneo con la edad. Entonces, por esta razón, pues los tratamientos de reproducción asistida van en ascenso a nivel mundial. Y si vemos en Estados Unidos, para el 2017, el 12% de las mujeres en edad reproductiva en Estados Unidos utilizaron tratamientos de fertilidad. Porque claro, si las mujeres buscan embarazo a los 20 años, pues la incidencia de fertilidad va a ser un 5, un 6, un 7%. Pero si las mujeres buscan embarazo a los 35 años, la incidencia de fertilidad va a ser un 35%. Muchas más mujeres van a necesitar tratamientos de fertilidad. Para ese 2017, el 2% de los bebés nacidos en Estados Unidos fueron producto de tratamientos de reproducción asistida. 2%. Imagínense lo que empieza eso a implicar desde el punto de vista del comportamiento reproductivo. Y el uso de tratamientos de reproducción asistida en Estados Unidos está aumentando de manera constante y consistente 5 a 10% por año. A nivel mundial, ya más o menos unos 8 millones de bebés han nacido por tratamientos de reproducción asistida. Y es que no es solo Estados Unidos. Este es el Comité Internacional para Monitoreo de las Terapias de reproducción asistida. O sea, es el que monitorea prácticamente todo el mundo. Estos datos aquí incluyen más o menos el 90 al 95% del mundo, de los tratamientos de reproducción a nivel mundial. Hay muy pocos países que están por fuera de este monitoreo, ¿sí? Para el 2018, el ICMART reportó 3.196.685 ciclos de reproducción asistida, con 664.384 partos a partir de estos ciclos, y pues obviamente algunos gemelares, 769.977 bebés. Si nosotros tenemos en consideración que para ese año nacieron 134 millones de bebés en el mundo, pues quiere decir que en el 2018 a nivel mundial el 0,63 de los bebés que nacieron por técnicas de reproducción asistida. Y si la tendencia de ascenso en el uso de técnicas de reproducción asistida se mantiene, para este año 2023 a nivel mundial el 1,1% de los bebés va a haber nacido por técnicas de reproducción asistida. Aquí lo vemos también. Esto es a nivel mundial el número de bebés nacidos por técnicas de reproducción asistida en 2003, algo cercano a los 200.000. En el 2015, ya acercándole a los 700.000 bebés nacidos por reproducción asistida. Es un aumento de un poco más de 3 veces en el número de bebés obtenidos por reproducción asistida. Entonces, el uso de terapias de reproducción asistida va en aumento a nivel mundial. Eso es indiscutible. Y las terapias de reproducción asistida no son exentas del efecto o del fenómeno de la edad en cuanto al potencial reproductivo de las mujeres, ¿cierto? Entonces, por ejemplo, en fertilización in vitro convencional, el chance de que una mujer menor de 35 años logre el embarazo en un ciclo de fertilización in vitro es cercano al 55%, ¿sí? Entre 35 y 37, algo cercano al 40%, entre 38 y 40, algo cercano al 25%, mujeres de 41 y 42 años, por lados del 10%, y mujeres de 43 años o más, menos del 5%. Esas son las barras azules. Las barras verdes son la posibilidad de lograr el embarazo con donación de óvulos.
Las azules son con óvulos propios, las verdes son con donación de óvulos. Si se dan cuenta, pues la donación de óvulos es un tratamiento edad independiente, ¿cierto? Pero no la fertilización in vitro con óvulos propios. Entonces hay que tener en mente también cuándo es el momento de utilizar la fertilización in vitro para buscar ese embarazo, porque los chances y las posibilidades de éxito varían de manera importante. Entonces, la tasa de éxito con tratamientos de reproducción asistida con óvulos propios disminuye con el aumento de la edad femenina. Y por eso, pues entonces empiezan a aparecer estrategias para preservación de la fertilidad, que empiezan a ser también parte importante de lo que es la planificación familiar. En 2016, y eso fue actualizado en 2021, la doctora Cobo, colombiana que trabaja en el Instituto Valenciano de Infertilidad, que es una autoridad a nivel mundial en la vitrificación y criopreservación de ositos, publicó un trabajo muy interesante en Fertility and Sterility, donde hicieron un recuento de su experiencia con aproximadamente 1.500 pacientes que habían hecho preservación de la fertilidad electiva con vitrificación de ositos sin ninguna indicación médica, sino solamente para preservar su fertilidad por motivaciones sociales, y que volvieron a buscar un embarazo con estos ositos. Entonces ellas encontraron y reportaron que las mujeres de 35 años o menos que tenían al menos 15 ositos vitrificados y volvían a buscar un embarazo con esos 15 ositos, tenían una tasa acumulada de embarazo con el uso de esos ositos de casi 85%. Pero que si esas mujeres eran mayores de 35 años, generalmente no alcanzaban a tener 15 ositos vitrificados, el promedio era 10, 11 ositos, y con esos 10, 11 ositos, la tasa acumulada de embarazo utilizándolos en mujeres mayores de 35 años era 35% y no 85%, lo que es muy diciente frente a los conceptos de preservación de la fertilidad, pero también nos habla de que es eso hoy en día una realidad, la posibilidad de preservar la fertilidad. Y pues tan realidad es que en la Sociedad Americana de Medicina Reproductiva para el año 2012, el número de ciclos de criopreservación o de vitrificación de ositos fue 3.000. Y 4 años después, ese número se aumentó 300% a 9.000. Para el reporte del 2020, los ciclos de preservación de la fertilidad, bien sea con vitrificación de óvulos o vitrificación de embriones, aumentaron de 9.000 a 24.000. O sea, es una tendencia supremamente marcada en lo que las mujeres están utilizando hoy para planear su familia. En INSER, este pues aumento se sigue viendo de manera consistente, y si se dan cuenta, pues pasamos en el año 2020 de 17 casos a casi 70 casos en el año 2022 de preservación de la fertilidad electiva. También, pues lo vemos en lo que son las publicaciones de preservación de la fertilidad. Es un tema que toma cada vez más relevancia. Para el año 2000, el número de publicaciones sobre preservación de la fertilidad fue cercano a 70. Para el año 2018 se había multiplicado más de 10 veces, 750 publicaciones hablando de preservación de la fertilidad. Y pues no es solo la preservación de la fertilidad, sino otras técnicas que permiten también vencer ese fenómeno edad en el tema reproductivo femenino, como la donación de óvulos. En Estados Unidos, para el 2015, comparando el 2015 con el 2026, son 11 años de diferencia, pues casi que se ha multiplicado por 2.5 el número de ciclos de donación de óvulos en Estados Unidos, lo que también pues es llamativo. Pero no solamente queremos vencer el tema de poder embarazar las mujeres a mayor edad reproductiva, sino qué tipo de embarazos estamos logrando, cómo podemos hacer de que esos bebés sean bebés más sanos y haya menos riesgo de perder esos embarazos. Pues este es el uso de las técnicas de diagnóstico genético preimplantación en Estados Unidos para tamizaje genético, como ha variado y en solo 3 años, incluyendo mujeres de todas las edades. ¿Sí? En Estados Unidos para el 2017 era más o menos un 30% de uso de diagnóstico genético preimplantación en los ciclos de fertilización in vitro. ¿Sí? Para el 2019, o sea, 2 años más tarde, ese 30% pasó a casi 45%, o sea, se aumentó casi pues una tercera parte. ¿Sí? O incluso un poco más, el uso de técnicas de reproducción
de reproducción asistida con diagnóstico genético preimplantación, o sea, los pacientes buscando no solamente lograr ese embarazo, sino además lograr un embarazo sano utilizando las técnicas de reproducción asistida. Y este es un modelo computacional muy interesante donde se intentó definir para efectos de planear una familia, una mujer a qué edad debería empezar a buscar su familia, de acuerdo con el tipo de familia que quiere. Entonces, estos son mujeres que eh, querían tener o parejas que querían tener un hijo, parejas que querían tener dos hijos y parejas que querían tener tres hijos. Si estas parejas planearan su familia sin el uso de terapias de reproducción asistida, sin la posibilidad de acceder a fertilización in vitro, ¿sí? Y querían tener un hijo, ¿sí? Entonces necesitaban, para tener un 90% de posibilidad de lograr ese cometido de una familia con un hijo, empezar a buscar su embarazo a los 32 años. Si querían tener dos hijos, necesitaban empezar a buscar esa familia o a buscar ese embarazo a los 27 años para tener un 90% de chance de lograr ese cometido. Y si querían tener tres hijos, para tener un 90% de chance de lograr ese cometido, tendrían que empezar a buscar su primer embarazo a los 23 años. Pero si incluían dentro de esa planificación familiar la posibilidad de acceder a técnicas de reproducción asistida, pues en las que querían tener un hijo podían empezar a buscar ese bebé a los 35 años, en las que querían dos a los 31 años y en las que querían tres a los 28 años. Una diferencia casi de 5 años, que es prácticamente lo que se toma una carrera universitaria en una mujer. Entonces, como les mencionaba, hoy en día la planificación familiar no es solo los métodos anticonceptivos, es también los tratamientos de reproducción para poder entender y alcanzar esa familia que deseamos. Entonces, esto es un poquitico lo que yo creo que va a ser el concepto de la vida reproductiva y de la planificación reproductiva a futuro. Probablemente un inicio de anticoncepción temprano en la adolescencia. Mm, En la década de los 20 años va a ser de rutina evaluada la reserva ovárica en las mujeres por medio de la hormona antimuleriana. En aquellas que tengan una hormona antimuleriana por debajo del valor esperado para ese momento, que impliquen que su reserva ovárica no es la mejor, pues probablemente van a criopreservar óvulos eh, de manera preventiva. A los 30 años, eh, las mujeres probablemente van todas a criopreservar óvulos en caso de no tener un plan de embarazo a corto plazo o en caso de desear más de un bebé, ¿sí? Y va a haber una gran cantidad de parejas sin infertilidad buscando terapias de reproducción asistida. Por ejemplo, parejas que quieran hacer diagnóstico genético preimplantación, cada vez a menor edad, a pesar de que no tengan un diagnóstico de infertilidad. O, por ejemplo, parejas que quieran hacer selección de sexo de sus bebés. Temas muy controversiales, muy difíciles, pero hacia allá va el tema. Y finalmente, pues la planificación familiar tiene mucho que ver también en familias no tradicionales, que hoy en día cada vez son más frecuentes. Por ejemplo, la donación de óvulos en parejas homoparentales masculinas, la donación de semen en mujeres sin compañero o en parejas homoparentales femeninas, la maternidad subrogada en parejas homoparentales masculinas y la criopreservación de óvulos y semen en personas transgénero. Entonces, la ciencia es una herramienta poderosa para el desarrollo humano, pero su uso debe ser guiado por un compromiso ético con la justicia, la igualdad y el bienestar común. Este es un concepto de Vandana Shiva, una filósofa de la India que creo que se acerca mucho a lo que hoy conversamos y a lo que es nuestra responsabilidad frente a nuestras pacientes. Doy agradecimiento pues a todo nuestro grupo de INSER, un gran grupo de personas que todos los días cumplen sueños y a ustedes nuevamente por la invitación. Estoy abierto a las preguntas y a las dudas que tengan, por favor. Adelante. Hay una persona levantando la mano, no sé quién es, perdón, pero estoy atento. Sí, muy buenos días, doctor Juan Luis Giraldo. Habla Liliana Gallego, profesora del departamento. Realmente le agradezco mucho
La conferencia nos presenta información muy, muy interesante, pues y datos globales e incluso locales. Yo quería preguntarle, de pronto ustedes en el centro, pues en INSER, ¿qué tan frecuente tienen la vitrificación, pues la criopreservación de ositos y como en qué edad promedio están encontrando que las mujeres pues están haciendo la criopreservación? Lili, muchas gracias, qué gusto saludarte. Em, Mira, es un fenómeno cada día en crecimiento. Eh, Intenté mostrarlo un poquito cómo ha aumentado la vitrificación de óvulos para preservación de la fertilidad a nivel mundial, y en INSER también ese fenómeno está clarísimo. Pasamos en un par de años de 17 casos a 70 casos. Yo creo que este año 2023 probablemente vamos a tener un poco más de 100 casos de vitrificación de ovocitos para preservación de la fertilidad. Es una tecnología que está en este momento cogiendo mucha fuerza. Hay que tener en mente que fue experimental hasta hace muy poco. Solo en el 2013 la Sociedad Americana de Medicina Reproductiva dijo la vitrificación de ovocitos ya no se considera un procedimiento experimental, se considera ya un procedimiento de uso clínico, y pues es solo 10 años de permeabilizar esta técnica la sociedad, y cada vez lo vemos con mayor frecuencia. Todavía vemos que las mujeres están llegando un poco tarde me refiero después de los 35 años, pero cada vez también adquieren más conciencia y los ginecólogos están empezando a meter esto dentro de los temas que hablan con sus pacientes en consulta, y empieza a bajar la edad en que estas mujeres están accediendo. Entonces creo que todos los ginecólogos tenemos un trabajo para hacer ahí de concientizar las pacientes, muy importante, pues las que tienen indicación médica, pacientes con diagnósticos oncológicos que van a quimioterapia, que van a radioterapia, pacientes con endometriosis importantes desde corta edad. Esas pacientes es fundamental hablarles de la preservación de la fertilidad, pero también empezar a hablar del tema con nuestras mujeres que están en este momento metidas en temas académicos y en temas laborales que no les permiten llegar a esa maternidad temprana. Tenemos una labor los ginecólogos importante. Muchas gracias. A ti, Lili. ¿Alguna otra duda? Yo tengo una pregunta. Esas pacientes oncológicas, por ejemplo, pues que se les va a dar quimioterapia o radioterapia que puede afectar pues los óvulos o los ovarios. em, digamos que en el sistema actual de salud hay opción para que ellas puedan acceder más fácilmente a la preservación de gametos. Pues desafortunadamente el sistema actual de salud para nosotros sigue teniendo la fertilidad un poco relegada, a pesar de que se firmó ya en el Congreso durante la presidencia anterior, y fue una ley sancionada también por el presidente, de incluir los tratamientos de reproducción asistida dentro del plan obligatorio de salud, del plan de beneficios. Y esa ley está firmada, y se pasó al Ministerio de Salud para que el Ministerio de Salud la reglamentara. El Ministerio de Salud tenía un año para reglamentarla, pero entró la pandemia y ahí quedó. Entonces, en este momento no sabemos qué va a pasar pues, con esa ley, pero en el momento no hay cubrimiento de estas estrategias de fertilidad para las pacientes. Si vemos con alguna frecuencia pacientes que presentan tutelas, y algunas de estas tutelas son falladas a favor y finalmente terminan haciendo un cubrimiento, pero a través de la tutela, no a través de un procedimiento establecido y aceptado. Gracias. Con mucho gusto. ¿Alguna otra duda? Doc, muchas gracias. Yo creo que podemos dar por terminada la charla, ya queda grabadita por si alguien quiere acceder. Por acá tengo a la doctora Lorena, que alzó la mano, Doc. Perfecto. Doctora Lorena. Buenos días, doctor. Igualmente, muchas gracias por la charla. Realmente, pues, ahorita yo trabajo pues en la clínica del Prado y tengo muchos pacientes que consultan con infertilidad para una primera consulta.
creyendo pues que cualquier ginecólogo podemos dar un enfoque inicial. Yo sé que inicial sí, pero digamos que para redondear la idea, ¿a qué edad debería uno definitivamente dar el enfoque inicial y de una vez referirlas al centro de fertilidad como para no perder tiempo? Porque yo he tenido pacientes que se pasan 1 o 2 años entre la tutela, vaya acá, venga, y se les va el tiempo entre los 35 y 40 años y pierden un tiempo valioso pues en ese sentido, y que finalmente a veces ni siquiera fallan a favor de ellas. Entonces, como para redondear, ahorita me mencionó que idealmente antes de los 35 la vitrificación y quizás remitirla de manera con el enfoque inicial y darle una dirección ya directa a un centro de fertilidad. ¿A qué edad sería lo recomendable? Gracias. Sí, sí, dos conceptos. Un concepto de fertilidad en general. El diagnóstico de infertilidad, pues lo hacemos con exposición al embarazo por 1 año, sin que este embarazo haya ocurrido y pues en ese momento hay que remitir idealmente a un especialista en fertilidad. Esta definición tiene pues una variación y es si la mujer tiene 35 años o más, uno no espera 1 año para hacer el diagnóstico de infertilidad, sino 6 meses. Y si la mujer tiene 40 años o más, de entrada hay que manejarla como si fuera potencialmente infértil, porque como les mostré, el chance de sufrir infertilidad a esa edad oscila entre un 50 e incluso un 60%. Entonces, desde el punto de vista de fertilidad, ese es el enfoque ideal. Yo soy un enamorado de una cosa que se llama una consulta preconcepcional, que me parece que es un tema que está en manos de todos los ginecólogos y que debemos propender, no solamente por encontrar esos factores de riesgo que aumentan el riesgo obstétrico, pero que también debemos estudiar y propender por encontrar los factores de riesgo que van a aumentar el riesgo de infertilidad de esa mujer, ¿cierto? Entonces, yo creo que eso lo debemos incluir dentro de la consulta preconcepcional, incluyendo, pues, una hormona antimileriana para determinar una reserva ovárica, incluyendo una ecografía transvaginal, incluyendo una prueba de una progesterona en fase lútea si tenemos alguna duda sobre la función ovulatoria de la mujer, incluyendo unos anticuerpos para clamidia, si hay algún comportamiento de riesgo, etcétera, etcétera. Entonces, digamos, meter el concepto de fertilidad dentro de la consulta preconcepcional. Y para la preservación de la fertilidad en las mujeres con vitrificación de ovocitos, pues cabe mucho decir que menos es más. A menor edad, mejor, ¿sí? Si la mujer tiene una buena reserva ovárica por su hormona antimuleriana, pues hacerlo por debajo de los 35 años va a estar bien. Pero independiente de la edad, si la hormona antimuleriana es baja, pues lo ideal es que lo hagan lo antes posible, ¿cierto? Para tratar de aprovechar, porque uno quisiera en esas mujeres tener un número de ovocitos vitrificados siquiera de 15 para tener unas tasas de éxito acumuladas de embarazo con esos ovocitos adecuadas. Entonces, no muchas mujeres que tengan una reserva ovárica o una hormona antimuleriana baja van a lograr 15 ovocitos en una sola estimulación ovárica. Entonces, esas mujeres probablemente van a necesitar varias estimulaciones ováricas para alcanzar ese número y pues es bueno hacerlo cuanto antes posible. No sé si eso respondió la pregunta. Sí, doctor, muchas gracias. Es como para tener en cuenta precisamente en el sentido que usted lo dice, me parece muy interesante incluirlo como una consulta preconcepcional y no tener como el tabú de decirle, señora, usted ya necesita, porque a veces uno mismo es como con la dificultad de decirles que usted tiene probabilidad de infertilidad y es como quitarle las ilusiones porque esa palabra tiene una connotación a veces como muy grande para las pacientes. Entonces yo diría que es más quitarle el tabú porque de cierta manera sí se siente, sobre todo la carga social para la mujer, y me parece muy, muy importante el concepto de empezarlo a incluir en la consulta preconcepcional, porque es una realidad, usted nos lo ha mostrado, nuestras mujeres cada vez posponen más la maternidad y en ese sentido uno, pues digamos, optimiza el tiempo para ellas, sabiendo enfocarlo, incluyendo sus conceptos y haciendo la remisión oportuna sin tanto tabú como lo menciono nuevamente. Y muchas gracias. Se responde pues la pregunta. No, con mucho gusto, gracias a ti. Yo quiero aprovechar esa pregunta para hacer una claridad que creo que es fundamental, y es una claridad sobre la hormona antimuleriana. Vea, la hormona antimuleriana no fue diseñada para determinar el pronóstico reproductivo en las pacientes que van a tratamientos de reproducción asistida. Em, y obviamente la utilizamos hoy para determinar la reserva ovárica de la mujer. Pero cuando nosotros tenemos una mujer que tiene una baja hormona antimuleriana, o sea, una reserva ovárica baja,
eso no le va a aumentar su chance de sufrir infertilidad. Eso es muy importante entenderlo. Si yo tengo 100 mujeres eh, que no tienen diagnóstico de infertilidad, y que yo les mido hormona antimuleriana y 50 de esas mujeres tienen hormona antimuleriana baja, y tú por de 0,5%, y las otras 50 tienen una hormona antimuleriana de 2, una hormona antimuleriana muy buena, em, la incidencia de infertilidad en estos dos grupos va a ser exactamente la misma. La hormona antimuleriana baja, la reserva ovárica baja, no aumenta la incidencia de infertilidad. Pero las mujeres que hagan infertilidad de esos dos grupos van a tener mejor pronóstico en respuesta a los tratamientos las que tienen hormona antimuleriana alta que las que tienen hormona antimuleriana baja. Eso es muy importante. Y el otro uso que es la hormona antimuleriana es precisamente para esta planificación familiar, para uno decirle, usted probablemente tiene mucho tiempo para buscar esa familia de 2 o 3 hijos que tiene, o a algunas otras le dirá, usted no tiene tanto tiempo porque su reserva es más limitada, entonces si piensa tener 2 o 3 hijos, pues venga, más bien vitrifique óvulos y preserve su fertilidad para poder cumplir ese deseo de familia que tiene, ¿cierto? ¿Más dudas? Listo, yo creo que ya no tenemos por acá nada, tampoco hay nada en el chat. Muchas gracias, Doc. Perfecto, muchas gracias a todos por la atención y por la invitación.